Bueno, esta pregunta realmente es dinamita, porque, a ver, cuidado cuando la mamá ora, que va a pasar algo. Y algunos que somos hijos, quizá también lo hemos experimentado, o lo han experimentado ustedes, que cuando su mamá oraba, algo estaba pasando, o algo iba a pasar. Hoy honramos a nuestras madres, porque sin ellas no estaría nadie aquí de nosotros, sin las mamás. Sin embargo, las mamás, las madres, dependen, como todos nosotros, los varones también, de Dios. Y también las mujeres que no son madres, que también hay algunas que no son madres. Dependemos siempre del Señor. Y en el grado en que las madres buscan a Dios, Él las va a usar como ejemplos para nuestras vidas. La semana pasada prediqué acerca del llamado de Samuel. Bueno, este Samuel que hoy entendemos que es la respuesta de Dios a Ana, a la oración de Ana. La semana pasada yo predicaba acerca de cómo oír la voz de Dios, y hoy quiero hablar acerca de esta pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando una madre ora? Una madre piadosa es una de las fuerzas más poderosas en la tierra. No sé si ustedes pueden captar esta idea, porque las mamás, las que son piadosas, y tenemos que decirlo eso también y explicarlo, las que creen en Dios y oran a su Dios y tienen fe y esperanza de que Dios va a responder sus oraciones, esa madre es dinamita, porque tienen en sus manos la capacidad de moldear el futuro de sus hijos. ¿A que sí? Bueno, lo hemos vivido, lo vivimos continuamente, que cuando nuestros hijos de repente no, como resultado no solamente de una formación, de una educación, sino también de la oración, de nuestra oración por ellos, llegan a conocer a Jesús y llegan a tomar la decisión de seguirles. Las madres son personas especiales, y aquí tenemos algunas de ellas, muy especiales. Las madres saben que los utensilios de cocina, cuando no están donde tienen que estar, saben dónde buscarlo. En la caja de arena, donde están jugando los bebés, los niños, ¿verdad? Y sabemos, porque lo vemos, aunque los niños sean más grandes, que de repente faltan cosas. Pues ¿dónde están? En el cuarto del niño. A veces se acumulaban ahí cuencos, cucharas y cuchillos que no estaban donde tenían que estar en la gaveta, en la cocina, sino estaban precisamente en el cuarto de nuestros hijos. Pues la mamá sabe dónde están esas cosas. Esas son las madres especiales. Puede ser que las madres tengan el suelo sucio en su casa. Puede que el horno esté sin limpiar, que la loza esté sin fregar, pero tienen niños felices, ¿a que sí? Espero que sea así. También saben que la plastilina seca, una vez seca, no sale de la alfombra. ¿A que sí? O cuando han jugado con velas. Cuando han jugado con velas, entonces esa cera está ya difícil de sacarla, y además si es de color rojo. También no quieren saber qué es lo que fue que han aspirado con la aspiradora. Y hace clac, 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 y está dentro. Porque no quieren saberlo. Si es algo valioso, tienen que sacar la bolsa con toda la suciedad, el polvo, para explorarlo. Y los niños han jugado con algo ahí y la aspiradora se lo ha tragado. A veces preguntan, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Preguntan las madres, ¿no? Y reciben como respuesta una tierna voz que dice: mami, porque te quiero mucho. ¿Por qué a mí? Saben que el crecimiento de un hijo no solo se mide en la estatura, o en años, o en títulos académicos. Hoy quiero hablarles de una madre única. Todas las madres son únicas para sus hijos, pero de una madre única, especial, una madre además real, cuyo nombre es Ana. Ana fue una mujer muy especial porque fue una de esas mujeres
que Dios nos presenta para que aprendamos de su ejemplo. Pero Ana tuvo problemas. No podía tener hijos. Preguntaríamos por qué no. Porque bueno, hoy se hacen operaciones, se hacen inseminación artificial y se buscan cómo poder fecundar. Sin embargo, ahí dice, la Biblia nos dice, Dios había cerrado su matriz. Es que Dios estaba castigando a Ana. Yo no creo que fuese un castigo. No hay nada en la historia que se nos presenta aquí, en este texto que hemos leído. De hecho, la historia relata aquí que es una mujer piadosa, que iba a la casa del Señor para ofrecer, para sacrificios, para orar. Era una mujer piadosa, no era una mujer mala que tenía que ser castigada por su forma de vivir. No, Ana no era una mujer que tuviese una vida que merecía un castigo de Dios. Y eso es a veces lo que nosotros pensamos. Nos pasa algo, una desgracia, un accidente, y pensamos, a ver, ¿qué habré hecho para que Dios me castigue de esta manera? Dios no obra así. Dios no obra así. Y en este caso, mucho menos todavía. A veces Dios necesita que esperemos el momento oportuno. Y eso es lo que sucedió con Ana, para que Él nos responda a la oración, a la petición que Ana estaba pronunciando. En Segunda de Crónicas vamos a leer un texto que dice que los ojos de Jehová se extienden por toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones están plenamente comprometidos con Él. Y ese era el corazón de Ana. Dios está mirando, está buscando y está buscándote a ti, por así decirlo también en esta tarde. Dios no estaba castigando a Ana. Dios buscó por toda la tierra para encontrar una mujer como ella. ¿Les suena esto que Dios busque a una mujer que estuviese dispuesta a dar a luz al Hijo de Dios? ¿A María? Aquí hay cierta similitud, porque lo vamos a observar en el resultado que se llama Samuel. Dios buscó por toda la tierra para encontrar una mujer como ella. Y sabía que Ana sería una mujer a la que podría servir en su propósito, porque el pueblo de Israel, en los tiempos que se describen aquí, era un pueblo rebelde, un pueblo con problemas. Lo cité la semana pasada 2 veces y lo voy a repetir aquí. En Jueces 17:6 nos dice que en aquellos días Israel no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto, estimados oyentes y hermanos de este mensaje, eso no es algo que sucedió hace 4000 años, sino es algo que está sucediendo hoy. Cada cual hace lo que bien le parece. Y sobre todo en lo que se trata de la religión o la creencia en Dios. Cada cual cree a su manera y conforme a su gusto. En aquellos días en Israel no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Toda nación de Israel estaba corrupta. Miren, no hemos inventado el libertinaje en nuestros tiempos. No es nada nuevo, no es progresivo el ser como muchos piensan que son y que tienen que ser. Eso ya existía. La rebeldía contra Dios, contra sus propósitos, contra sus conceptos, contra sus valores, eso ha existido, incluso dentro de su propio pueblo. Y para colmo, también lo mencioné la semana pasada, ese sacerdote Elí y sus hijos corruptos, porque obraban permitiendo que fueran sobornados. Tú dame dinero y yo te ofrezco algo a cambio. Dios necesitaba empezar de cero, necesitaba un cambio, necesitaba formar a un siervo valiente que pudiera conducir
a este pueblo rebelde y formar un pueblo justo que agradara a Dios. Necesitaba a alguien que pudiera dar un paso al frente y hacer lo necesario. ¿Qué sucede cuando Dios pide que alguien dé un paso al frente? Pues que todos damos un paso atrás, en realidad. No, yo no, que vaya el pastor, que lo haga otro. No, yo ya he hecho mucho, yo ya tengo tanto que hacer. Cuando Dios busca y sus ojos miran por encima de todo este mundo y dice, a ver, ¿quién será la persona que sirva para volver a conducir al pueblo en la dirección que debería ir? Necesitaba de alguien que pudiera ser juez, profeta y sacerdote. Lo interesante, algunos de ustedes conocen la Biblia y saben que los sacerdotes tenían que ser de una tribu en especial. Únicamente se permitían el sacerdocio de la tribu de Leví, los levitas. Son los que te podían servir y ministrar dentro del lugar santo, del templo, en este caso todavía no había templo, pero en el tabernáculo. Pero en los primeros versículos de este capítulo 1 de Primera de Samuel leemos que Elcana era de la tribu, no era de la tribu, no dice la tribu, pero sí era del pueblo de Efrata. Efrata es la ciudad de Belén y Belén es Judá, es decir, era judío, la misma tribu de la cual proviene también Jesús. Y no era viable que un judío de la tribu de Judá o de otra tribu pudieran ser sacerdotes. Sin embargo, Dios empieza algo nuevo aquí. Y Dios demuestra aquí también lo que Jesús estuvo manifestando durante su ministerio. Y es que las leyes no están, el hombre no está hecho para seguir las leyes, sino las leyes están hechas para servir al hombre. Y aquí Dios es soberano de aplicar de otra manera esas normas que Él había establecido. Y Él buscaba a un siervo fiel, un hombre que fuera valiente y que fuese obediente. Para capacitar a un líder de este tipo para Israel, Dios iba a usar la ayuda de esta madre, de Ana. Y por eso Ana es y era tan importante para ese momento. Era el momento adecuado y Dios estaba listo para responder a la oración de Ana. No sé si hemos prestado atención en la lectura en la manera en que Ana estaba orando. Largamente, oraba largamente, y ahí estaba el sacerdote Elí presenciando la escena. Estaba viendo como una mujer movía los labios, pero no se escuchaba nada. Yo no sé a ustedes, pero a veces a los pastores nos suele pasar que hay un hermano o una hermana que le gustan las oraciones largas y el pastor ya dice, mientras la hermana termina su oración, nosotros ya nos vamos. A veces, es un chiste, perdón, no queremos ofender a nadie. Y ese tipo de ofensa también la sentía o la percibía Elí. Estaba orando, pero no se escuchaba nada. Y él sospechaba que la mujer estaba borracha. Y lo que dice, digiere tu vino, digiere lo que has bebido, lo que estás diciendo, vomita lo que has estado bebiendo. Deja de estar ebria. Además, en este lugar. Y Ana le está respondiendo, no, yo no estoy bebida, lo que estoy es sufrida. Tengo mucho sufrimiento por la situación que estoy pasando. Y tanto deseo tener un hijo, ser madre, que no es para mí. Yo quiero dárselo a Dios, pero quiero ser madre. Y quiero que mi hijo sea un siervo para Dios. A veces malentendemos esto en la historia porque observamos que antiguamente eso era normal, pues que de una familia, sobre todo en el entorno católico, que uno, el primogénito sobre todo, iba a ser pues cura, le tocó y no podía remediarlo. Pero ¿cómo vamos a obligar a alguien a hacer algo para lo cual no ha sido llamado?
Pero en esta situación era muy distinto. Dios había preparado la vida y la incapacidad de Ana para concebir niños, hijos, era proposición y también intención de Dios. Aquí lo que observamos es que Ana era el tipo de mujer con la que Dios podía contar. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿eres tú un tipo de persona con la que Dios puede contar? ¿Puede Dios contar contigo en la circunstancia que te encuentres? ¿En la aflicción que estés? ¿Puede ser que Dios quiere hacer algo a través de esta angustia en la que estás metida, en esa lucha interna? ¿Puede ser que Dios tiene un propósito también con esta precisa situación para tu vida? Dios sabía que Ana sería una mujer a través de la cual Él podría obrar. ¿Y tú? ¿Puede Dios trabajar a través de ti? ¿O es que ya te has insensibilizado el corazón, que ya no escuchas que Dios quiere hacer algo a través de ti y te opones? No, Dios, yo ya hice bastante, o no, yo no tengo el llamado, que vayan otros. Ana no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer con su hijo. Sin embargo, si leemos más adelante los próximos capítulos, nos vamos a dar cuenta que Samuel es la respuesta que ese pueblo necesitaba. Ese Samuel que fue el último de los jueces y el primero de los profetas, de una serie de profetas que intervinieron para la dirección, la corrección del pueblo de Dios. Y como es tan exclusivo, tan especial, pensamos que, bueno, ¿cómo voy a hacer yo algo así? Pues observemos cómo empezó Samuel. ¿Cómo empezó Samuel? Dios permitió que Ana llegara al punto en que se encontraba, lo suficientemente desesperada como para hacer que Dios necesitaba que se hiciera lo que Dios quisiera hacer. Sabes que Dios a veces obra a través de nuestro dolor para llevarnos a ese lugar del encuentro y del clamar a Dios con desesperación. C.S. Lewis, un escritor irlandés, pero que enseñaba en Cambridge, o fue Oxford. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Dios, cuando grita en nuestros dolores, es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios susurra. Y a veces pensamos que solamente, en los momentos tenemos que guardar silencio para escuchar esa sencilla y apacible voz que apenas se percibe y Dios nos habla, pero en nuestro sufrimiento puede ser que Dios nos esté gritando a gritos. Y eso es lo que sintió posiblemente Ana en esta situación. Ella no estaba gritando, clamando a Dios con llanto y con gritos, pero sí con un corazón que estaba destrozado, gritando a voz, pero su voz no era fuerte. A primera vista, esto no parece nada especial, ¿verdad? No parece especial que que Ana quisiera dedicar a este hijo, que sería su primogénito, porque ya todo primogénito era dedicado a Dios. Existen, por ejemplo, en 1 Samuel 1:11, se lo daré al Señor por todos los días de su vida. Solamente saco este versículo del mismo contexto. Pero en Éxodo 13, versículo 2, ahí leemos que Dios exige de su pueblo: ságreme todo primogénito varón. Me pertenece la primera descendencia de toda matriz de entre los israelitas, ya sea hombre o animal. Lo primero es para Dios.
Lo primero es para Dios. Entonces Ana no está prometiendo nada nuevo, no está disponiendo de algo que fuese especial, porque a Dios le correspondía. La diferencia entre la ley y lo que estaba haciendo Ana aquí es muy llamativo, porque lo que hace Ana, ella no está acogiéndose a la posibilidad de redimir a su hijo, el primogénito. Porque en Números 18, versículo 16, les dice a los israelitas, cuando su hijo tenga un mes, deben o pueden redimirlo a precio de redención fijado en 5 siclos de plata. Eso era un gran importe, pero solían hacerlo, los judíos solían hacerlo, los israelitas, para que su hijo, su primogénito, no tuviese que estar dedicado a Dios y ser pues un hombre, como determina también la Biblia, ser un nazareo, no nazareno, un nazareo que era una persona dedicada a Dios y no se le cortaba el pelo, y otras cosas más, reglas, no probaría el vino ni la sidra, nada de eso, y estaría dedicado al servicio de Dios. Y esto es, de cierta manera, a lo que Ana está dispuesta a dedicar a su hijo. Le hace esa promesa. Le promete Dios, si me das un hijo, dejaré que te quedes con él, no lo volveré a redimir. Esto no es una decisión fácil para ella. Pero decidió en su mente y en su corazón que si Dios le daba un hijo, se lo daría a los sacerdotes en el tabernáculo para que criaran a este niño y él pudiera servir a Dios. Y miren cómo sirvió Samuel a Dios. Y por eso mismo, porque estaba dispuesta a soltar, a entregar, Dios la recompensó de muchas maneras. Primero, porque se quedó embarazada. Dios respondió y se quedó embarazada. Y más adelante leemos en 1 Samuel 2, 21 que tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Pero sobre todas las cosas, ella fue la mamá de Samuel. Tenemos un Samuel aquí también entre nosotros. Que Samuel significa Dios responde. Tómalo también, tu nombre significa Dios responde. Dios responde. Dios responde a nuestras angustias, a nuestras preocupaciones, a nuestra desesperación. Así lo hizo también con Ana. Y este Samuel, precisamente, Samuel fue uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Fue el último de los jueces y el primero de una larga lista de profetas. Era un hombre tan justo que guió al pueblo de Israel de su inmoralidad a la obediencia a Dios. Él fue el que ungió al primer rey de Israel, a Saúl, pero también fue el que ungió a David, ese rey que dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios, aun cuando cometió muchos pecados. Pero Samuel fue también el que indicó y puso el dedo en la llaga de la vida de David y le dijo, tú eres el hombre, tú eres el que ha pecado contra Dios y contra las personas. Samuel fue el que condujo a ese pueblo para buscar nuevamente a Dios, cuando cada cual hacía lo que bien le parecía. Ojalá tuviésemos muchos Samueles en estos días que nos corrigieran cuando hacemos las cosas como no es debido, cuando tenemos un estilo de vida que no es un estilo de vida que Dios quiere, que a Dios le agrada. Y tuviesen el valor como un Samuel de decir, tú eres el hombre, tú eres la mujer que está haciendo mal, tú eres la persona que necesita corregir, arrepentirse de sus caminos. A veces pensamos que las cosas, cada uno vive como quiere y hace lo que quiere con su vida. Y esa es la mentalidad que se nos está inculcando en estos tiempos. No, yo respeto a todo el mundo, que hagan lo que quieran, mientras me respeten a mí. Y eso es un engaño. Porque nunca vamos a tener el respeto que necesitamos hasta que nosotros mismos respetemos a Dios. Samuel fue ese hombre
que Dios estaba preparando aquí en el embarazo de Ana. Y ella estaba dispuesta a tenerlo, pero una vez tenido, dárselo a Dios. A veces nosotros pedimos, y eso es algo que es muy típico humano, pedimos para nosotros, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para nuestra comodidad. ¿Por qué no pedimos, Señor, dame lo que yo necesito para servirte a ti mejor? Esta es la oración de Ana. Esto es una oración de una madre. Y esta oración es dinamita. El tema del mensaje es ¿qué pasa cuando una madre ora? Pues lo que pasa es que se mueven cosas. Dios se pone en movimiento cuando una madre piadosa ora a Dios por sus hijos, por su familia. Porque esto de la familia ya es algo casi virtual. Desde ayer ya no se dan libro de familia a las parejas que se casan. Ahora cada individuo tiene un registro. Ya no es nada que nos una. Antes teníamos un libro de familia y decía, nosotros somos familia porque estamos en este libro de familia registrados. Lo siento. Pero estamos en una tendencia de nuestra sociedad que está desmembrando la familia. Ya no tiene valor. ¿Qué tiene que pasar? ¿Tendrá que venir un Samuel nuevamente en nuestro tiempo para poner el dedo en la llaga y corregirnos? Y aunque nos duela, para corregirnos. Ana estaba dispuesta, una mujer, para servir a Dios. No es solamente Débora la que aparece aquí como una mujer, la jueza que liberó a su pueblo. Hay Anas en nuestra sociedad en aquellos tiempos que hicieron posible que Dios llegase a la meta de su propósito con su pueblo. Sí, así fue. Eso fue un regalo también para Ana, saber que su hijo iba a ser un gran hombre para Dios. Cuando Dios nos hace saber la historia como esta, la historia de Ana, de Samuel, entonces Él quiere que aprendamos algo. Y no solamente me dirijo ahora a las mamás, porque Ana es una mujer piadosa que ora. Eso es lo que vamos a aprender de esta historia. Una mujer que ora, que está desesperada y a donde se dirige no es a los médicos, no es al profeta, no es al sacerdote, sino ella se dirige a Dios. ¿A quién nos dirigimos cuando tenemos una angustia? Ana es el tipo de mujer a la que Dios responde. Dios responde a su oración. Así que yo te invito a que seas como Ana. Esto era la introducción. Y ahora vienen 5 puntos. ¡No! Son 5 puntos muy breves. Una madre piadosa cree en el poder de la oración. Pero no porque, porque tengo mucha fe, no. Ya he hablado muchas veces acerca de esto. El que Dios actúe, obre o responda a nuestra oración no tiene que ver con el tamaño de nuestra fe, de lo que somos capaces de creer. Yo creo que podemos hacer levantar el coche que está delante de ahí y tumbarlo no sé a otra parte. Podemos tener una fe de, vamos a decir, 3 toneladas, de levantar un peso de 3 toneladas. Esa no es la fe de la que habla también Jesús. Jesús habla de una pequeña fe, pero no una pequeña fe de poder mover una hojita, sino de una pequeña fe en un Dios muy grande. Miren, la respuesta a nuestras oraciones no dependen de cuánta fe tenemos, sino si nuestra fe, aunque sea pequeña, pero esté fundamentada en el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto puede un Dios todopoderoso? Todo. Y si mi fe, aunque sea pequeña, pero está en ese Dios Todopoderoso, todo lo va a ser posible.
Y eso es lo que Ana, siendo una madre piadosa, cree en el poder de la oración. Señor, yo te pido un hijo, yo te pido un hijo. Y ella ora y llora. O sea, que no era una oración así por encima, Señor, danos una descendencia, sino ella lucha emocionalmente, también se involucra emocionalmente, llora delante de Dios con intensidad y también con propósito y creyendo que lo que está pidiendo se le va a conceder. Y esta es la oración de la que podemos aprender. Segundo, una madre piadosa entrega a sus hijos a Dios. Una madre piadosa no tiene los hijos. Y eso es lo que también quiero observar. En la sociedad en la que vivimos actualmente se nos dice que los hijos no son nuestros. Y yo les doy razón. Nuestros hijos son de Dios. Él es el creador y dueño de toda la creación. Nosotros somos de Dios. Pero de ninguna manera nuestros hijos son de un Estado, de un gobierno. Somos del Señor. Y una madre piadosa entrega a sus hijos a Dios. Señor, tuyos son. Y creo que se vive también mucho más despreocupado si sabemos, no es mi hijo. Sí, es cierto, son nuestros hijos, pero es un préstamo que Dios nos ha dado, que los conduzcamos a Él. Son del Señor, son del Señor. Una madre piadosa, tercer punto, ya ven que son rápidos. Una madre piadosa desea lo mejor de Dios para sus hijos. Ana ha aprendido algo que Jesús iba a enseñar. Ella tiene una característica y es que sea tu voluntad, Dios. Jesús en el huerto de Getsemaní pidió al Padre, no mi voluntad, sino la tuya. A veces pedimos caprichos, pedimos a Dios, no sé, un ordenador nuevo, un móvil nuevo. Son caprichos, no son necesarios para nuestra vida y mucho menos en los tiempos que andan. Lo que necesitamos hoy día es lo que Dios quiere darnos. Y eso nos parece espiritual, bueno, no tiene tanto peso, no tiene tanta trascendencia. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros estamos angustiados por nuestros hijos, que tengan una buena formación, es importante. Que tengan una buena base, es importante. Que sepan, que estén independientes, que se puedan desenvolver en la vida, es importante todo eso. Pero ¿saben lo que les enseñamos? Es que dependan de Dios. Porque Dios no es un ogro que nos quiere maltratar o que nos quiere atar, maniatar o condicionar, sino Él quiere bendecirnos. Cuando descubramos eso como padres, como madre piadosa, que Dios ama más a tus hijos que tú jamás puedas amarles. Porque de tal manera amó Dios al mundo, también a tus hijos, si eres mamá. Y si no eres mamá, de tal manera amó Dios a ti, para que seas salvo. Hizo todo lo que hizo, todo el sufrimiento que soportó en la cruz, en el huerto de Getsemaní, en la cruz, en su muerte angustiosa. Lo hizo por ti, para salvarte. Y lo hizo por tus hijos, por nuestros hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere nuestra salvación. El cuarto punto es que una madre piadosa cumple con su palabra. Porque Ana podía haber dicho, bueno, ahora que tengo a Samuel, Dios, gracias y adiós. Podría haberlo dicho, pero ella es piadosa. Y piadosa no es un insulto a una gente que es pues, muy crédula, sino es una persona que tiene piedad, fe en Dios.
Y no es un decir simplemente, sino ella sabe que tiene un hijo porque Dios ha tenido misericordia de ella. Cuando recibimos bendición de parte de Dios, nos olvidamos tan rápido. Tenemos un accidente, nos partimos un pie, pedimos por curación y se nos concede y curamos y sanamos. Y cuando nos va mejor, pues ya no necesitamos a Dios. Cuando estamos en angustia, en problemas familiares, no, clamamos a Dios y le pedimos. Y cuando se soluciona la situación, ya nos olvidamos de Él, le damos la espalda y si te veo ya no te conozco. Eso es un poco nuestra manera de obrar. Pero Ana no es así. Necesitamos aprender también de ella, de que cumplamos con nuestras promesas. Es más, no es necesario que hagamos promesas. Señor, si me sacas de esto, yo voy no sé cuándo, caminando de rodillas o donde sea. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos suyos, que nuestra vida le glorifique, le honre, que le obedezcamos. Jesús lo dice a sus discípulos: el que quiere ser mi discípulo, me siga, sígame, niégase a sí mismo. Y en eso demostraréis que me amáis si hacéis lo que yo os digo. Una madre piadosa cumple con su palabra. Porque en cuanto Samuel fue destetado, algunos hacen especulación aquí, es que lo que hizo Ana es prolongar el tiempo de lactancia. Pero fueron posiblemente 3 o 4 años. No lo prolongó, sí aprovechó su tiempo e inculcó a esta criatura. Y hemos leído, la semana pasada leíamos acerca de Samuel, que él todavía no conocía a Dios. No había distinguido la voz de Dios, no sabía escucharlo. Sin embargo, su madre le enseñó temor de Dios. Una madre piadosa mantiene y cumple con su palabra. En 1 Samuel 2:19 nos dice que cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando subía con su esposo para ofrecer al sacrificio anual, como solían hacer. Y todos los años Ana subía y le traía una camisa nueva. No se olvidó de su hijo. Porque algunos también podrían decir, abandonó a su hijo allí, ponerlo con Elí, que era viejo, sordo y ciego. ¿No le estaba dando la mejor prestación? No, ella no lo abandonó. Se lo dedicó a Dios, no a Elí. Se lo dedicó a Dios. Y ella confiaba en que ese Dios estaba haciendo algo grande de su hijo. Aunque era pequeño, todos los años iba a visitar a su hijo. Algunas madres hoy, ¿cuánta atención prestan a sus hijos? Y nosotros como creyentes evangélicos deberíamos tener más atención de nuestros hijos. Lo que los institutos, los colegios enseñan a nuestros hijos es lo que el mundo enseña, por supuesto. Pero nos debería importar si eso es según lo que Dios quiere y hacer algo en contra. Ana hizo algo en contra de eso. Ella se dedicó a su hijo, a Jehová, a Dios. El quinto punto. Una madre piadosa les cuenta a sus hijos acerca de Dios. Ya estamos en el tiempo de hoy, en nuestro tiempo. Y aquí quiero destacar que es cierto, hoy es el Día de la Madre, pero los hombres, los padres, muchas veces hemos abandonado la educación y la hemos transmitido a la mamá. La mamá educa a nuestros hijos. Y aquí reconozco que hemos pecado. Hemos pecado.
porque la educación de los hijos no es cuestión de la mamá, sino de los papás, padre y madre. El mandamiento de honrar a los padres no es al papá solamente, y no es solamente a la mamá, sino es a los padres, a los dos. ¿Contamos a nuestros hijos las cosas de Dios? ¿Se las acercamos, se las hacemos apetecibles, que les agraden, que les gusten, que conozcan a Dios? Jesús dice que te conozcan a ti es vida eterna, al Padre Celestial y a tu Hijo que has enviado. Conocer a Dios es vivir. Si somos piadosos, si somos gente creyente, nos debería importar mucho qué tipo de Dios les enseñamos. Un Dios que es privado y particular y solamente individual y cada uno cree conforme a su manera, o creemos en ese Dios que tiene pueblo, que tiene iglesia, que tiene congregación, que tiene tribu. Jesús llama a individuos, pero los introduce en la comunión de la iglesia. Dios nos ha hecho familia, no para que seamos individuos individuales, sino para que seamos núcleos en esta sociedad y en contra de esta sociedad que está defendiendo otros principios. Las madres piadosas tienen en sus manos la capacidad de moldear el futuro de sus hijos. Tenemos la capacidad, no es porque nos la apropiemos, sino es nuestra tarea. Y Ana asumió esa tarea. Tuvo a su niño, lo tuvo un tiempo, y cuando se cumplió el tiempo también, según lo que ella había prometido, lo entrega. Leí una historia real de una madre cristiana en California, que tenía un niño de 3 años, y un día ella se hartaba porque el niño estaba detrás de ella, siguiéndole en todas partes, le pisaba los talones y a veces ella le pisaba los pies al niño de 3 años, o sea que también se asustaba, pero vete a jugar fuera, no quieres ir a la casa de tu amigo, y el niño detrás de ella. Y se movía de aquí para allá y de allá para acá. ¿Pero qué pasa que estás aquí? No, es que yo quiero estar aquí contigo. Conmigo está bien, pero pegada a mí con los talones. No, es que la maestra en la escuela dominical nos enseñaron que siguiéramos a Jesús en sus pasos. Y como no puedo verlo a Él, sigo los pasos tuyos. Seguía los pasos de su mamá en la confianza de que ella, por su parte, seguía los pasos de Jesús. Y yo te pregunto, ¿eres un padre, una madre que sigue a Jesús y cuando tus hijos siguen el ejemplo que les estás dando, están por extensión siguiendo los pasos de Jesús? El tema del mensaje, ¿qué sucede cuando una mujer, una madre, ora? Pues esto es lo que sucede. Dios responde y forma hombres y mujeres que le honran a Dios y que Dios usa para ser luz, lumbreras en este mundo. La cuestión es, ¿eres valiente para pedirle a Dios con esta fe y esta oración? ¿Eres valiente para obedecer, para pedirle con fe y cuando Dios responda, obedecerle y cumplir con lo que tú le has prometido a Dios? Desde luego no, Dios no nos necesita. Dios no nos necesita. Ya lo hemos observado muchas veces, que Dios, si nosotros nos callamos, las piedras hablan. Pero Dios ama que tú y yo le honremos. Y que honrar a las mamás en este día, en esta tarde. Felicidades, mamás. Que Dios les bendiga. Amén.